Salvador Mejorado de San Antonio. Buenas noches. Buenas noches, don Rubén. Le decía a la persona que me recibió la llamada. Sí. Yo soy originario de Aguadulce, Veracruz. Y en 1970 las áreas verdes de México todavía eran muy extensas y muy densas. Sí. Y recuerdo que ese año yo tenía 14, ocurrió un hecho insólito en el poblado. Una persona adulta, masculino, pues tenía como todos, ¿verdad?, sus virtudes y sus defectos. Se le ocurrió a él y a un amigo suyo ir a una carretera abandonada a la orilla de un río a buscar cangrejos azules porque estaba nublado y estaba tronando. Entonces los amigos se fueron y decidieron, bueno, tú te vas a un lado de la carretera y yo me voy al otro lado. Llevaban sus costales, todo lo que necesitaban para atrapar los cangrejos, y acordaron que iban a estar una hora y a la hora iban a salir para regresar juntos caminando hacia la ciudad. Así lo hicieron, pero uno de ellos regresó y él vio que el otro amigo no salía y lo estuvo esperando después de la hora acordada un poco más, y como empezaba a llover decidió regresarse. Son como unos 10 kilómetros de ahí al pueblo. Bueno, ocurrió que la otra persona nunca salió del área donde se había metido a buscar cangrejos. Y lo interesante es que era un área, digamos, aproximadamente con unos 2 kilómetros cuadrados de manglar. De manglar, son como juncos que se entierran, que como patas de garza se entierran en el pantano. Y luego el follaje, pues muy verde, aparte de que hay también árboles frondosos de tipo ceiba y otros más. Bueno, el amigo estaba descansando. Al otro día fueron a interrogarlo los policías preguntándole que sí, qué había pasado con su amigo, porque nunca se había reportado a su casa. Y él les dijo, pues no sé realmente qué pasó, porque cuando yo salí lo estuve esperando un plazo prudente y él nunca salió, y como iba a empezar a llover temí que me iba a agarrar una tormenta y me regresé. Claro. Y fue interesante que la policía incluso llegó a sospechar del amigo y lo interrogaron. Ya sabe usted a veces cómo era la policía en esos tiempos, no sé si ahora sean los interrogatorios un poquito más amables, pero él se mantuvo firme en su historia. No sé qué pasó con él. Yo me regresé, yo había asumido que él había regresado antes que yo, y cuando no apareció en todo ese, digamos, fin de semana, y hasta la siguiente semana, sus amigos y sus familiares organizaron partidas con caballos, con perros, con instrumentos de viento, tambores, y algunos hasta llevaban fusiles de cacería para buscarlo, y peinaron el área donde él se había metido. Es interesante que eso era una especie como de triángulo o polígono. Por un lado tenía la carretera abandonada, otro de los lados sería el río, y hacia abajo quedaba una sabana donde habían campos petroleros, torres de pozos petroleros, y ahí había gente trabajando. Y hacia la otra orilla quedaba la playa, y del otro lado estaba la población de Tonalá y empezaba Tabasco. Bueno, lo buscaron exhaustivamente, no se daban por vencido por 40 días. Al final de los 40 días dijeron, pues obviamente es muy difícil que él esté con vida todavía. Si se perdió, quizá ya no esté vivo. La población entera abandonó la búsqueda. Y justo cuando habían abandonado la búsqueda, 1 o 2 días después, causó gran bulla en la población que había salido esta persona había salido de la selva y había llegado a una caseta de auxilios médicos de Petróleos Mexicanos en la sabana, en la parte plana donde estaban los pozos. Y ahí recibió primeros auxilios. Él salió en un estado médico bastante deplorable, demasiado, incluso pues traía huellas de mordeduras de insectos y cosas así, de manera que tuvieron que hacer una rehidratación, digamos, le aplicaron antibióticos, le dieron todo lo que él necesitaba,
y empezaron a escuchar de sus labios una historia fantástica. Él decía que cuando se había metido a buscar los cangrejos, él se había perdido en esa área que no era muy extensa, pero él se perdió y que había quedado encerrado entre 3 árboles de ceiba que formaban una especie de triángulo, que ahí había quedado y que él, por más que caminaba, no podía salir de ahí. Lo interesante es que cuando los pobladores, sus amigos, sus familiares fueron a buscarlo, ellos no podían verlo a él, pero él sí podía verlos a ellos. Incluso pasaba muy cerca de donde él estaba y nunca lo vieron. Y él, a pesar de eso, trataba de llamarles la atención y no podía. O sea, no lo escuchaban. Relataba también que en la noche una mujer muy misteriosa cruzaba del lado de Tabasco en un cayuco y que le llevaba comida y agua y que le ofrecía que se fuera él, le pedía que se fuera él con ella, que cruzaran al otro lado, también selva. Él decía que le daba mucho miedo, que nunca le pudo ver la cara y que él siempre se negó. Así siguió el tiempo, él sobreviviendo con el poco agua y los frutos que le llevaban. Y al último, él recuerda que en una ocasión se le ocurrió arrodillarse y pedirle al Supremo Creador, a Dios, que lo librara de esa prisión. Y así ocurrió. Cuando él se humilló de corazón y le pidió al Señor que lo ayudara, fue cuando él pudo salir de esa prisión, en donde estaba una prisión invisible en la que estaba, y fue a dar allá a la caseta médica. Por desgracia, esta persona tuvo un final trágico por su propia mano. No sobrevivió. A la gente, sus amigos lo vacilaban mucho, hacían mofa de él. Entonces él poco a poco se fue volviendo más y más renuente a hablar de esa experiencia. Pero yo tuve muy buena fuente, me dio los pormenores de la historia. Fue una gran sorpresa para todos nosotros saber que él había terminado trágicamente, puesto que aparentemente el suceso había tenido un final feliz, puesto que había podido salir de su prisión invisible. Realmente me impresionó muchísimo. Creo que es una de las historias más fantásticas que se pueden relatar. Así es. Y un detalle curioso, dice que había una especie como de ocelote, como de gato montés, que brincaba de una ceiba a la otra, formando un círculo, brincando, como encerrándolo ahí. Una última pregunta, querido amigo. ¿Cómo no? Oiga, ¿cómo murió este joven? Pues me da pena por la familia, pero parece ser que se suicidó, sin entrar en detalles. Claro. Mi misma fuente que me relató, que era muy amigo de la familia y de este individuo, que me platicó que era tal el estado mental en que salió, que tarde que temprano decidió terminar. Optó por salir, como dicen, por salir por la puerta falsa. Exactamente. Pues esa es nuestra historia, don Rubén. Así es, querido amigo. Muchas gracias por haber llamado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. La mano peluda.